Veamos lo que dice el primer versículo del capítulo 6 de Esdras. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Así es que esta gente fue a buscar en los archivos que estaban cubiertos con el polvo de los años, quizá en algún sótano, y ¿qué fue lo que hallaron? Veamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 6 del libro de Esdras. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. Luego podemos leer en el versículo 5, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ellos encontraron todo eso en los archivos. El rey Darío fue el que encontró todo eso y se dio cuenta de lo que había allí guardado. En otras palabras, él nunca se hubiera enterado de esto si el enemigo no lo hubiera mencionado. El enemigo, pues, cometió un grave error por la simple razón de no creer que hubiera un decreto. Notemos ahora lo que dice el versículo 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Escucha ahora, esto es lo que Darío está diciendo, es interesante. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Este hombre era el gobernador. Él tenía una labor política que realizar en ese lugar. Y él pensó que por todo lo que había hecho, y gracias al informe que había enviado, que él podía detener la reedificación del templo en Jerusalén. Ahora, cuando se descubre el decreto de Ciro, el rey Darío piensa que eso se debe considerar como la ley de los medos y los persas. No se puede cambiar ni alterar en ninguna forma. Por tanto, él inmediatamente envía un mensaje y dice: presten atención, yo no solo quiero que no interfieran con ese trabajo, sino que los impuestos que ustedes están cobrando en el otro lado del río sean utilizados allí para que ese dinero ayude a esa gente a reedificar el templo. Podemos decir aquí que Dios hace que aún la ira del hombre le dé alabanza. Y aquí tenemos un ejemplo de eso. Se nos dice aquí que a ellos se les entregó becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo. Y uno puede notar otra vez esta referencia a Dios. Él es llamado el Dios del cielo. Él ha regresado otra vez a su lugar. Leamos los versículos 9 y 10 ahora. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. En otras palabras, ahora ustedes tienen que ayudarlos a ellos y no estorbar su trabajo para nada. ¿Y qué decreto es este, amigo oyente? En realidad, existía una pena bastante severa para cualquier persona que ahora quisiera intentar estorbar el trabajo y a quien no les ayudara a ellos en lo que tenían que hacer. Ahora, en el versículo 11 de este capítulo 6 de Esdras, leemos lo siguiente. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. A la luz de este decreto, notamos que el apoyo real era absoluto y que cualquier oposición recibiría justo castigo. Veamos ahora la primera parte del versículo 14 de este capítulo 6. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. ¿Cómo nos gustaría poder leer ahora en las páginas que nos hablan de estos dos profetas? Son maravillosos, amigo oyente. Los llamamos profetas menores, pero aún así ellos están obrando de una manera grandiosa.
Luego se nos dice en la segunda parte de este versículo 14, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ahora se nos dice que la construcción fue terminada. Continuemos ahora con los versículos 15 y 16. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ahora, ¿quiénes eran estos? Los demás que habían venido de la cautividad. Estas son aquellas 10 tribus que muchas personas han perdido de vista hoy. Ellos no se habían perdido entonces, ni están perdidas ahora. Leamos el versículo 17. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Ahora, ¿por quién se ofreció un holocausto? Por todo Israel. ¿Solo por 2 tribus? ¿Por Judá y Benjamín? No, amigo oyente, por 12 tribus. Porque dice, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Ahora no diga usted que 10 de ellas se perdieron y que desaparecieron y que fueron a parar a cualquier otro país. Eso simplemente no es verdad, amigo oyente. Aquí se nos dice con toda claridad que en esta oportunidad no estaban perdidas. Y si están perdidas, entonces tenemos que decir que las 12 están perdidas porque aquí las vemos a todas juntas. Más adelante vamos a considerar esto nuevamente. Luego se nos dice que ellos celebraron la Pascua. Leamos ahora los versículos 19 al 21 de este capítulo 6 de Esdras. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel, que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua habla de la muerte de Cristo. Cristo, nuestra Pascua, es ofrecido por nosotros, y ellos se reunieron alrededor de esta gran Pascua, esta fiesta que da a entender que ellos están reunidos alrededor de la persona de Jesucristo, y es según la palabra de Dios. Y vamos a finalizar esto aquí por ahora, amigo oyente, pero luego, más adelante, vamos a ver algo sobre la delegación que regresa al país bajo la dirección de Esdras. Eso lo haremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga ricamente.